América y Xolos de Tijuana. ¿Cómo ver el play-in en vivo y gratis? Descubre ahora qué ha cambiado en las últimas horas y qué canal sintonizar para ver este enfrentamiento que definirá el futuro de las Águilas. A pocas horas del encuentro, el América busca su clasificación a la liguilla de la Apertura 2024, en un partido en la frontera que promete tener el estadio lleno y con un ambiente digno de una fase final. Por eso, se espera que André Jardín haga el mejor plan de juego posible. Nadie quiere perderse el partido, ni los que van al estadio ni los que lo verán desde casa por televisión. Aunque esta vez la forma de seguir la transmisión será diferente, los aficionados tienen dudas sobre cómo ver cada detalle del encuentro azul crema. Pero antes de hablar sobre cómo ver la transmisión, es necesario mencionar las múltiples bajas que tendrá el equipo antes de este importante encuentro, donde se jugará su clasificación a la liguilla. Aunque el equipo azul crema ha logrado recuperar a algunos de sus jugadores, no estará exento de tener ausencias. En cuanto a los jugadores que las Águilas han recuperado, están Ángel Malagón, Israel Reyes, Henry Martín y Alejandro Zendejas, quienes ya se reportaron con el equipo tras su participación en la fecha FIFA de septiembre con sus respectivas selecciones. Finalmente, los elementos con los que el cuerpo técnico no podrá contar son Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez, Cristian Borja y Diego Valdés. Esto se debe a que dichos elementos disputaron las eliminatorias de CONMEBOL y las largas distancias no permitieron que regresaran a tiempo. Hablando de Cristian Borja, él se reportará con el América la noche anterior al partido, por lo que no se sabe si será considerado a pesar del breve descanso. Por su parte, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre lo harán hasta la noche del jueves. Sin embargo, Diego Valdés está fuera debido a una lesión, ya que buscará recuperarse de una lesión muscular. Asimismo, la fecha de su regreso no está totalmente definida, ya que podría ser para un segundo play-in o, en su defecto, para los cuartos de final si América logra avanzar. Siendo una de las piezas más importantes del sistema americanista, la ausencia de Diego Valdés es una pérdida difícil de cubrir para André Jardine. Sin embargo, todo indica que contra Tijuana, Eric Sánchez será el encargado de suplir al chileno y fungirá como el cerebro del equipo, jugando detrás de Henry Martín. Dicho esto, es importante destacar que, si ganan, las Águilas avanzarán directamente a los cuartos de final, donde enfrentarían a los Diablos Rojos del Toluca. Pero si pierden, las cosas se pondrán aún más tensas. Si el América no logra vencer a los Xolos, tendrá una segunda oportunidad de entrar al campeonato, enfrentando al ganador del duelo entre Atlas y Chivas. Pero, a diferencia de lo que se esperaría, este posible enfrentamiento no sería en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo cual ha causado bastante revuelo entre los aficionados. Desde que el estadio tuvo problemas y tuvo que ser cerrado por algunas semanas, América optó por alternativas, y una de ellas fue el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Ya jugaron allí en la jornada 16 contra Pachuca y ganaron, y la recepción de los aficionados fue sorprendentemente positiva. Esto abrió la puerta para que consideraran al Cuauhtémoc como una buena opción de casa temporal, especialmente porque el ambiente en Puebla resultó ser más acogedor que la recepción un tanto tibia que últimamente se ha dado en el Ciudad de los Deportes. El cambio de sede al Estadio Cuauhtémoc implicó algunos trámites administrativos y comerciales, pero curiosamente no fue un problema de logística. América tuvo que seguir una serie de reglas para intentar hacer viable este cambio, hacer una solicitud formal a la Liga MX, obtener la autorización del club rival, así como de los demás clubes que juegan en el mismo estadio, además del permiso del propietario del Cuauhtémoc. Todo eso ya ha sido acordado, excepto la autorización formal de la Liga MX, la cual depende de una causa debidamente justificada, como destacó el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola. El escenario es aún más interesante, porque el cambio de sede podría significar un clásico nacional entre América y Chivas en Puebla. Imagínate el impacto de eso. La ciudad de Puebla podría convertirse en el centro de atención del fútbol mexicano, atrayendo aficionados de todos los rincones. Según información de ESPN,
América y Puebla ya llegaron a un acuerdo para la utilización del estadio en caso de que América necesite disputar el segundo play-in. El Cuauhtémoc surge como una elección estratégica, y no es difícil entender por qué. Primero, la respuesta de los aficionados fue excelente la última vez que jugaron allí. Además, existe una atmósfera diferente, casi como si el estadio trajera una energía nueva al equipo. Además, está el factor psicológico de jugar en un lugar que ya trajo una buena victoria antes. Si ese play-in se disputa contra Chivas, la atmósfera será insana, con un clásico nacional en un escenario inesperado, aumentando aún más la presión y el drama de ese partido. A pesar de la presión en el Apertura 2024, América vive un momento de celebración que contrasta con la tensión del play-in. El equipo fue premiado como Equipo del Año en la primera edición del Premio Victoria México 2024, un reconocimiento más que merecido por los logros recientes del club. El evento, celebrado el pasado martes, homenajeó no solo al América, sino también a íconos como Hugo Sánchez, Osmar Olvera y Hanna Gutiérrez. Fue un momento de orgullo para el club, y Héctor González Iñárritu, presidente operativo del América, destacó que este premio es un enorme incentivo para seguir buscando la satisfacción de los aficionados, algo que han tomado muy en serio. Bajo la dirección de Andrés Jardín, América ha conquistado 5 títulos, incluyendo 2 títulos de liga, y parece que el club no quiere detenerse ahí. El técnico Andrés Jardín, quien lideró al equipo en 5 conquistas, incluidas 2 ligas, sigue siendo uno de los principales responsables del éxito actual del América. Ha logrado crear una conexión muy fuerte entre los jugadores y la afición, algo que no es fácil de hacer, especialmente en momentos de presión como este. Ahora queda a las Águilas luchar por avanzar en el Apertura 2024, con 2 oportunidades para continuar su camino en el campeonato, comenzando por la decisión contra los Xolos y, de ser necesario, un emocionante play-in en Puebla, donde todo puede suceder. Es ganar o ganar, y América sabe que su historia de grandeza exige nada menos que eso. Y para vencer, el 11 inicial será, claro, alternativo, pero sin ser sorprendente, ya que comenzará con varios elementos suplentes y se espera que los seleccionados ingresen conforme avancen los minutos del partido. De hecho, la gran sorpresa será Sebastián Cáceres, quien se recuperó, entrenó todos estos días de manera regular y será el jugador a seguir en el 11 de André hoy, 21 de noviembre, exactamente a las 21:00 horas del centro de México, horario en el que los americanistas estarán en el campo con el apoyo de sus aficionados. Posible alineación del América para enfrentar a Tijuana en el play-in: Luis Malagón en el arco, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Calderón en la defensa. Un mediocampo con Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes y Álvaro Fidalgo, mientras que en el ataque destacan Alejandro Cendejas, Javairo Dilrosun e Ilian Hernández. Por otro lado, no solo en el terreno de juego las expectativas sobre el futuro de los jugadores del América llaman la atención. Hablando de planes de carrera, otro punto que ha generado bastante curiosidad es el futuro de Sebastián Cáceres. El defensa uruguayo, que ha lidiado con problemas físicos a lo largo de la Apertura 2024, es visto como una de las grandes promesas del América desde que fue contratado, después de una larga búsqueda de la directiva. La insistencia en traerlo no fue casualidad. La proyección que ya demostraba desde su paso por el Liverpool de Uruguay fue algo que llamó la atención de todos en el fútbol sudamericano. Con tan solo 25 años, Cáceres destaca por su madurez en el campo y su solidez defensiva, características que lo han convertido en uno de los mejores de la Liga MX cuando está en buenas condiciones físicas. Aunque no se encuentra en su mejor forma física en este momento, es innegable que su potencial va mucho más allá. Sus habilidades defensivas y su lectura de juego ya lo han colocado en situaciones de gran destaque, y esto, sin duda, fue uno de los motivos que llevaron a Marcelo Bielsa a convocarlo para la selección uruguaya. Esta convocatoria a la selección uruguaya es algo que Cáceres valora mucho y que refuerza su confianza en un futuro exitoso en el fútbol europeo. El hecho de formar parte de una selección con tanta tradición en el fútbol
Bajo la dirección de un técnico de renombre mundial como Bielsa, solo destaca la calidad que tiene. Además, el propio Cáceres sabe que ya ha logrado mucho y que tiene una carrera sólida para respaldarlo. Las ofertas para llevarlo a Europa no son novedad, y él nunca ha ocultado su deseo de competir al más alto nivel. Durante una entrevista al canal oficial del América, dejó claro que ese es su objetivo. «Obviamente, mi sueño es jugar en Europa», dijo sin rodeos. Sabe que cualquier jugador que aspira a grandes cosas quiere jugar al más alto nivel, y él se ve listo para eso. Cáceres cree que su experiencia compitiendo contra grandes nombres, especialmente en las convocatorias con la selección uruguaya, lo ha preparado para desafíos aún mayores. Siente que puede hacerlo bien en cualquier liga del mundo, y esa confianza proviene de saber que ya ha enfrentado a atletas de altísimo nivel y ha logrado mantener su nivel de juego. Para él, la oportunidad de competir en Europa sería un paso más en su trayectoria, algo que no solo desea, sino que también cree que merece, dado todo su empeño y dedicación a lo largo de los años. No es solo un sueño, es una meta que tiene en mente, y está dispuesto a dar todo para lograrlo. Mientras Cáceres sueña con conquistar el fútbol europeo, otro jugador del América está viviendo una etapa interesante con respecto a la selección mexicana. Álvaro Fidalgo, mediocampista español, ha sido uno de los nombres más mencionados cuando se habla de la naturalización de extranjeros para representar a México. La Federación Mexicana de Fútbol ya ha manifestado interés en tener a Fidalgo en el plantel del Tri, siguiendo la línea de aprovechar a jugadores que están en buen momento en los clubes locales. Recientemente, Julián Quiñones fue convocado a la selección, siendo un ejemplo más del impacto de los jugadores extranjeros en el fútbol mexicano. La posibilidad de que Fidalgo vista la camiseta de México es vista con buenos ojos por muchos, especialmente porque se ha destacado cada vez más desde su llegada al América en 2020. Inicialmente, Fidalgo rechazó la idea de naturalizarse, algo que parecía lejano. Sin embargo, con el tiempo, su relación con México se ha fortalecido y ya no descarta la posibilidad de defender a la selección. Recientemente sorprendió al cantar el himno nacional mexicano durante una entrevista con el periodista español Rodrigo Fáez. Fue una clara demostración de cuánto se siente conectado al país y de cuánto valora la cultura mexicana. El Maguito, como cariñosamente se le llama, hizo hincapié en que su vínculo con México va más allá del fútbol. Le interesan las cuestiones sociales, culturales y deportivas del país. Este tipo de actitud solo refuerza la idea de que realmente se siente parte de la comunidad y está listo para dar un paso más. Sin embargo, a pesar de toda esta integración y del deseo de la Federación Mexicana de Fútbol de convocarlo, Fidalgo aún enfrenta una barrera burocrática. Desde su llegada al Club América en 2020, ya acumula 4 años viviendo en México, pero las reglas de naturalización exigen que resida en el país por un mínimo de 5 años antes de poder solicitar la ciudadanía mexicana. Con la Copa del Mundo de 2026 acercándose, Fidalgo podría cumplir este requisito a tiempo, pero eso podría complicar su inclusión en la selección de inmediato, ya que el proceso de naturalización no es tan rápido como se desearía. Aún así, la esperanza es que pueda superar este obstáculo y, quién sabe, convertirse en uno de los grandes nombres de México en el próximo Mundial. Fidalgo tiene la técnica, la visión de juego y, sobre todo, las ganas de formar parte de este momento. Mientras América enfrenta cuestiones internas y desafíos de temporada, los bastidores de la directiva también han mostrado cambios importantes. Emilio Azcárraga Gallán, dueño del Club América y una de las figuras más influyentes del fútbol mexicano, fue apartado de sus cargos en Grupo Televisa recientemente, algo que tomó por sorpresa a muchos. La decisión se dio en medio de investigaciones de la FIFA sobre supuestos sobornos relacionados con los derechos de transmisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022 y 2026. Para evitar un conflicto de intereses y proteger los contratos de transmisión de Televisa, Azcárraga optó por dejar temporalmente su cargo. Esta salida fue más que una medida defensiva, fue una jugada estratégica para asegurar que Grupo Televisa no perdiera uno de los activos más importantes del fútbol mundial.
Esta maniobra también refleja lo importantes que son el fútbol y los derechos de transmisión, no solo para Televisa, sino para todo el escenario mediático de México, donde estos eventos representan una parte significativa del mercado de audiencia y de ingresos. La situación no ha tenido efectos inmediatos en el América, pero ha generado muchas dudas sobre el futuro del club y del empresario, especialmente considerando lo central que es Azcárraga para la operación y el éxito del equipo. Analistas de la revista Expansión afirman que la salida de Azcárraga fue esencial para preservar los derechos de transmisión y minimizar los impactos de las investigaciones en curso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando a Emilio por supuestos pagos irregulares para asegurar los derechos de transmisión de los mayores eventos de fútbol. Y esta sospecha ha traído una serie de repercusiones, no solo para él personalmente, sino también para Grupo Televisa, que estaba en riesgo de perder contratos importantes y lucrativos. Al apartarse de la presidencia de Televisa, se alejó de las decisiones corporativas, asegurando que la investigación no afectara la continuidad del negocio. Esta jugada también permite que el grupo mantenga una postura neutral mientras la investigación continúa, lo cual es fundamental para garantizar que los socios comerciales y patrocinadores no se distancien debido a la incertidumbre generada por el caso. Existe confianza en que las investigaciones no llegarán a un punto de causar mayores daños al empresario o al club, pero mientras tanto, la incertidumbre sobre el retorno de Azcárraga a Grupo Televisa sigue siendo una sombra sobre los próximos pasos de la empresa y del América. En cuanto al impacto de esta situación en el América, la realidad es que, en la práctica, el club parece estar protegido. Azcárraga puede haberse alejado de Televisa, pero el América sigue bajo el mando de figuras importantes como Santiago Baños y Héctor González Iñárritu. Ellos han desempeñado papeles fundamentales en la administración del club, tanto en la parte deportiva como en la operativa, garantizando que el funcionamiento del América continúe sin grandes cambios. Baños, como presidente deportivo, ha sido crucial en la construcción del plantel, participando activamente en las negociaciones y en la planificación estratégica del equipo. Por su parte, Iñárritu, como presidente operativo, asegura que todas las demás áreas del club funcionen adecuadamente, desde los contratos de los jugadores hasta la logística de partidos y eventos. Desde el punto de vista legal, el club pertenece a otro grupo empresarial, lo cual aísla al equipo de cualquier repercusión directa de las investigaciones contra Emilio. El impacto real, de ocurrir, sería más emocional, dado el papel icónico de Azcárraga en la historia del América y el vínculo que tiene con el club y sus aficionados. Para muchos, Emilio Azcárraga es el símbolo del poder y la influencia que ejerce el América en el fútbol mexicano, y verlo alejado, aunque sea temporalmente, crea un cierto vacío que nadie sabe cómo llenar. Mientras esta novela se desarrolla en los bastidores, André Jardín y el cuerpo técnico siguen enfocados en reforzar el plantel para el próximo torneo. El plan para el Clausura 2025 ya está en marcha, y la directiva del América está buscando posibles refuerzos, principalmente para fortalecer la defensa, que tuvo altibajos durante el Apertura 2024. La incertidumbre sobre la condición de Sebastián Cáceres y la recuperación de Igor Lichnowsky añade presión en la búsqueda de refuerzos, y la directiva no quiere correr riesgos. Una de las opciones más comentadas es la contratación de Unai Bilbao, actualmente en Xolos de Tijuana. El defensor español ya trabajó con André Jardín durante su paso por Atlético de San Luis, donde Bilbao destacó por su solidez defensiva y por ser una pieza fundamental del esquema táctico del técnico brasileño. Este tipo de conexión previa es un factor muy valorado, ya que reduce el tiempo de adaptación y permite que el jugador llegue sabiendo exactamente qué espera el técnico de él, algo que puede ser crucial en un equipo que busca ser competitivo desde el inicio del torneo. Unai Bilbao ha sido uno de los jugadores más confiables de Xolos, especialmente bajo el mando de Juan Carlos Osorio. En el Apertura 2024, sumó más de 1000 minutos en el campo, siendo titular en la mayoría de los partidos, y demostró una consistencia que es justamente lo que América está buscando.
Su capacidad para liderar la línea defensiva y contribuir ofensivamente, con 5 goles marcados en la última temporada, lo convierte en una opción completa e interesante para reforzar el sector defensivo del América. Además, Bilbao destaca por su posicionamiento y la manera en la que logra organizar la defensa en momentos de presión, algo que Jardín ya valoraba mucho cuando trabajaban juntos en Atlético de San Luis. Para los aficionados, la llegada de Bilbao sería una inyección de calidad y seguridad, algo que todos han pedido después de las fallas e inconsistencias vistas durante la apertura. En términos de valor de mercado, la contratación de Unai Bilbao no será una negociación sencilla, pero sin duda se ve como una inversión necesaria para el Clausura 2025. Según Transfermarkt, el jugador está valorado en 2,8 millones de euros, lo que equivale a unos 59 millones de pesos mexicanos. Esta cantidad puede parecer elevada, pero considerando la importancia de tener una defensa sólida y la confianza que André Jardín ya ha mostrado en Bilbao, la directiva del América está dispuesta a hacer este esfuerzo financiero. Además, se espera que el costo de la contratación sea justificado por la capacidad de Bilbao para integrarse rápidamente al plantel y por la calidad que aporta, algo que podría marcar la diferencia en momentos decisivos. Tener una defensa bien estructurada puede ser clave para garantizar un mejor desempeño en la próxima temporada, evitar los altibajos que marcaron el Apertura 2024 y, finalmente, devolver al América la hegemonía que la afición tanto desea. Varios nombres ya se están considerando para reforzar el plantel en 2025, y algunos de ellos han generado bastante revuelo. Ralph Orkin es uno de los principales nombres que podría regresar al club en breve. El joven lateral izquierdo tuvo una temporada sólida con el FC Juárez durante el Apertura 2024, donde logró afianzarse como titular indiscutible y contribuyó con varias asistencias, destacando por su desempeño tanto ofensivo como defensivo. Esa consistencia durante los partidos ha hecho que el América vuelva a fijarse en él, considerando que a pesar de su juventud, Orkin ha demostrado la madurez y calidad que lo colocan entre los destacados de su posición. Ahora, el América estudia traerlo de vuelta al plantel principal, utilizando una estrategia similar a la aplicada con Ramón Juárez, quien también pasó por un préstamo para ganar experiencia antes de regresar a Coapa. Esta decisión podría ser esencial para fortalecer el lateral del equipo, especialmente si se apuesta más firmemente por los talentos formados en casa, algo que la directiva y la afición parecen querer valorar cada vez más. Otro nombre que ha surgido con fuerza entre los rumores de transferencias es el de Leo Fernández, el mediocampista, que actualmente juega para Peñarol, pero pertenece a Toluca, ha sido mencionado como una posible contratación del América, especialmente en las especulaciones en redes sociales. Sin embargo, hay muchos obstáculos que hacen que esta negociación sea bastante complicada. Primero, América ya cuenta con un sector ofensivo bastante reforzado, y, con el regreso de Víctor Dávila previsto para enero, el espacio en el equipo podría ser aún más limitado. Además, la cuota de extranjeros en el club ya está prácticamente llena, y cualquier llegada de un nuevo jugador extranjero requeriría una salida, algo que no siempre es fácil de negociar. Para empeorar las cosas, el contrato de Leo con Toluca sigue vigente, y su valor de mercado es elevado, rondando los 8 millones de dólares, lo que hace de esta una transacción de alto costo. Aún así, la idea de contar con un jugador de la calidad de Leo Fernández agrada a los aficionados, pero, por ahora, la realidad parece mantener esa posibilidad lejana. Usama Idrissi también está en la lista de nombres que podrían reforzar al América, y su situación es un poco diferente. Después de una apertura 2024 por debajo de las expectativas, su valor de mercado ha bajado a menos de 10 millones de dólares, lo que hace que su contratación sea más viable financieramente. Armando Martínez, presidente de Pachuca, dejó claro que no cierra las puertas a una eventual venta, y eso ha reavivado las expectativas sobre una posible negociación. Idrissi es un jugador con potencial, pero su rendimiento irregular en la última temporada ha generado algunas dudas.
A pesar de ello, tiene características que interesan al América, especialmente por su dinamismo y habilidad para jugar tanto por las bandas como en el centro, lo cual aportaría una buena variación táctica al equipo de André Jardín. Sin embargo, el problema de las plazas de extranjeros sigue siendo un obstáculo, y el cuerpo técnico tendrá que ser bastante estratégico si quiere contar con el marroquí sin desestabilizar el equilibrio del plantel. Un rumor que causó revuelo recientemente fue sobre un posible intercambio entre América y Chivas, que pondría a Yael Padilla y Eric Sánchez en lados opuestos. Esta especulación ha agitado los ánimos de los aficionados, considerando la rivalidad histórica entre ambos clubes. No obstante, la posibilidad de que este intercambio ocurra es bastante remota, principalmente por cuestiones financieras y estratégicas. Eric Sánchez, cariñosamente apodado Chiquito, llegó recientemente al América por un valor elevado, y la directiva parece determinada a darle más tiempo al jugador para que muestre todo su potencial. Además, los intercambios entre rivales como América y Chivas no solo enfrentan barreras financieras, sino también una resistencia natural, tanto de las directivas como de las aficiones. Yael Padilla es un jugador prometedor, pero la idea de verlo vistiendo la camiseta del América es algo que, para muchos aficionados de Chivas, sería impensable, y eso acaba creando una resistencia adicional para que este tipo de negociación realmente se concrete. Así, mientras el América mantiene el enfoque en el presente, asegurándose de estar preparado para el play-in y apuntando al Clausura 2025, los bastidores ya están al rojo vivo. Las posibles llegadas y regresos pueden dar un nuevo impulso al equipo, con jóvenes promesas y algunos nombres experimentados que pueden aportar estabilidad y calidad al plantel. La afición está atenta, y el club sabe que cada movimiento en el mercado será fundamental para construir un equipo aún más competitivo para el próximo año. Para quienes se preguntan si el América contra Xolos se transmitirá en televisión abierta, la respuesta es sí. El duelo del play-in será transmitido de manera gratuita para los aficionados de ambos equipos y no necesitarás pagar ningún tipo de streaming en esta ocasión, solo tendrás que sintonizar el canal TV Caliente.